Empezamos el curso de gestión de riesgo de desastres. Como conocemos, este curso está organizado por Dicitur, ¿no? Empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesional, ¿no? En este caso, Dicitur tiene como objetivo promover la excelencia e innovación en los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial en el país. Este curso tiene un temario de 6 puntos. El primero es la ley número 29664, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como segundo punto tenemos rol del FA y la Policía, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la GRD. Tercer punto tenemos lo que es la brigada de emergencia. Cuarto punto, equipo para protección individual. Penúltimo punto tenemos equipo para trabajo de campo. Y como último tema del curso tenemos lo que es el glosario de terminología. Este curso va a estar a cargo del ponente Juan Carlos Tupac Yupanqui, ¿no? Que es ingeniero colegiado y titulado de Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. El ingeniero cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas. Además, cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, y supervisión de trabajos de alto riesgo. Buenas noches, ingeniero Juan. Le doy la bienvenida y también el pase para que pueda continuar. Listo, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Básicamente, el día de hoy vamos a conversar, como todos los últimos sábados, un tema que es de muy importancia, de alta importancia, ¿no? Frente a la administración y a la gestión que se dan frente a desastres naturales, ¿no? Justo un tema que cae a pelo un poco durante esta semana que tuvimos este pequeño sismo que de alguna manera nos asustó a algunas personas, ¿no? Por otro lado, muchos se preguntarán, ¿y por qué no sonó la alarma que semanas antes muchos no sabíamos, no estábamos activados con este tema, que se estuvieron haciendo estas pruebas, ¿no? Con el que dijeron, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no sonó? ¿No? Bueno, al final las diversas entidades manifestaron pues que había sido pues una prueba, ¿no? Partamos primero, ¿no? Un poco con la normativa, ¿no? La ley 29664, ¿no? Que hace referencia al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿ok? Y su reglamento, el Decreto Supremo 048-2011, ¿no? De la PCM, publicado con fecha 26 de mayo del 2011. Esto es un poco, digamos, la parte normativa, ¿no? Que hace referencia a este punto, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es el marco teórico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, partamos primero por la definición, ¿no? En el cual es un sistema funcional, ¿no? Creado a partir de la ley que hemos estado mencionando, la 29664. Siendo esta un sistema interinstitucional descentralizado, que es lo que de hecho el gobierno siempre busca, ¿no? Que todo se centralice a través del apoyo de los diversos gobiernos regionales, ¿no? Y al mismo tiempo que exista pues un rol participativo de todas las entidades, con la finalidad pues de identificar, reducir los riesgos asociados a peligros y al mismo tiempo minimizar los efectos.
Dentro de ello, el artículo 45 hace referencia como tal, ¿no? Como definición, que los sistemas funcionales pues tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito sobre el marco, cuáles son los componentes de este sistema de gestión. Partamos primero por una gestión prospectiva, ¿no? Todos sabemos que la parte prospectiva, como dice, evitar y prevenir la generación de un riesgo futuro. Entonces ahí es donde entran a tallar todos aquellos expertos técnicos, ¿no? Aquí es la primera, como se dice, la primera etapa, ¿no? Todo el análisis, los expertos en cada una de las distintas materias, ¿no? Con el fin de poder analizar a un corto o un mediano plazo cuáles van a ser los futuros planes de acción que se van a dar, ¿no? Dentro de esta gestión de riesgos y desastres. Otro punto y aspecto importante que nosotros tenemos que ver, bueno, es la gestión correctiva. Pero ya la gestión correctiva básicamente se va a dar, ¿no? Cuando ya el evento como tal o el desastre se ha dado, ¿no? Ahí hace referencia, ¿no? La corrección o mitigar el riesgo existente. Pero así como nosotros en las otras capacitaciones que hemos estado eh, conversando, ¿no? En las otras ponencias, uno de los aspectos que nosotros siempre tenemos que ver es que debemos ser más preventivos que correctivos, ¿no? Si nosotros nos reunimos en una mesa con todas las personas, con todos los expertos técnicos, las distintas autoridades, ¿no? Que hay, pues es evidente que luego de que nosotros llegamos a un consenso, cumplimos con toda la normativa, con toda la interacción que hay entre todas las personas, pues poder corregir, ¿no? Algunas desviaciones o fallas que se puedan presentar. Pero a lo largo hemos visto, ¿no? Que en muchas ocasiones siempre se presentan algunos intereses, ¿no? Con los cuales pues no se llega a un 100%. Un claro ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. No sé si ustedes, cada vez que ha habido los famosos huaicos, las lluvias en las distintas zonas a lo largo del litoral o a lo largo de la serranía del Perú, o acá nomás en Chosica, ¿no? Y la gente que está muy cerca de las zonas donde están las quebradas, ¿no? O las zonas de desembocadura de ríos. Todos los años ocurre un evento de gran magnitud. Todos los años ocurre que la gente, ¿no? Se ve afectada por estos fenómenos. Pero ahora vamos al contexto. Muchos dirán, sí, pero no tengo a dónde ir. Correcto, ¿no? Ahí también depende mucho el apoyo y el soporte pues, que tienen las autoridades frente a de estas situaciones, ¿no? El poderles de repente por ahí dar un lote o algún lugar donde puedan, perdón, vivir con el propósito que no se presenten pues este tipo de situaciones donde la gente se va a ver afectada. Y por otro lado también, ¿no? Que las autoridades, ¿no? Sean, como les mencioné, más preventivas. ¿Qué quiere decir? Ok, vamos a generar un mejor cauce del río, vamos a reforzar las riberas, ¿no? Para que en algún momento cuando el río, pues no sé, se llegue a desbordar o ocurra algo mayor, pues no ocurra que tanta gente se puede llegar a ver afectada. Y finalmente, el tercer componente es la gestión reactiva, ¿no? Que básicamente aquí, luego de que los expertos técnicos se han reunido, se han llegado a un consenso con las distintas autoridades, es comenzar a elaborar cuáles van a ser los planes de acción con los que nosotros vamos a trabajar, cuáles son los planes de emergencia y cuáles son todas las acciones necesarias para poder contraatacar y poder llevar de una forma más equilibrada, de una manera más alturada, este tipo de situaciones, ¿no? Y que no se genere tanto daño en lo que se puede dar, ¿no? Algunos elementos que conforman el SINAGER.
¿no? Que parte del, como les había mencionado, en principio de la parte del reglamento. Partimos de un plan nacional, ¿no? De la gestión del riesgo de los desastres. A partir de ahí, ¿no? Se elabora, como les había comentado, ¿no? A través de los expertos técnicos, de todas las personas, de los diversos representantes de los gobiernos regionales y departamentales. Hay una segunda etapa donde se elaboran, pues, una estrategia de gestión financiera, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos? Bueno, obviamente que nada se logra si no se cuenta, pues, con un presupuesto que es asignado a cada uno de de las diversas entidades para que puedan llegar a cabo una correcta gestión. Dentro de eso, nosotros tenemos una serie de mecanismos, ¿no? Una serie de mecanismos de coordinación para poder tomar las decisiones, cómo van a ser, pues, los sistemas o los medios de comunicación, ¿no? En situaciones de impacto de desastres. Hacer una clasificación de cuáles son los niveles de emergencia, grave, moderado, ya crítico, donde pues puede afectar a muchas personas. Un claro ejemplo, los fenómenos del niño, ¿no? La Red Nacional de Alerta Temprana, los servicios de alertas permanentes, las primeras respuestas, ¿no? Importante, ya vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo, es también el rol participativo que tienen también las comunidades que hay, ¿no? Dentro de los municipios, ¿no? Cada entidad o departamento pues tiene un área de defensa civil donde también van capacitando y formando a las personas para que de alguna manera pues ellos pues también tengan una reacción inmediata en conjunto con las autoridades regionales y con las Fuerzas Armadas, como lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El tema de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Que eso es un poco el talón de Aquiles, ¿no? Como se da acá. Siempre que haya una persona que fiscalice, que vea y que controle, pues cómo se va a llevar todo el tema del presupuesto, ¿no? Para poder tener una acción acertada, una acción correcta dentro de este organismo. Bueno, y luego las acciones ante las situaciones del peligro inminente, ¿no? Luego de esto, aquí lo que vamos a ver es un poco las diversas etapas, ¿no? La clasificación, la articulación y coordinación entre las entidades integrantes del GINAGER. Tenemos, en principio, un rol decisor, ¿no? Que es el organismo competente, es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos ante Desastres. Luego tenemos el rol, disculpen, articulador y coordinador, en el cual ahí hay una presidencia del Consejo, dentro de lo que es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El representante con las autoridades competentes y las Fuerzas Armadas para poder, una vez que se han tomado las decisiones o los planes de acciones frente a los eventos, cómo vamos a controlarlo, cómo lo vamos a articular, pues acá la siguiente etapa es cómo va a ser el rol ejecutor. Y luego, anteriormente, como habíamos comentado, habíamos visto que hay una etapa del rol técnico o de los asesores técnicos, ¿no? Donde ahí están ya los expertos, ¿no? Para lo que es el tema de la estimación de riesgos, la reducción de los riesgos, entre otros temas. Y aparte también tenemos el rol participativo que hay por parte de INDECI, ¿no? Dentro de ello están los procesos de preparación, respuesta a las emergencias y la rehabilitación, ¿no? ¿Cómo va a ser el plan de acción una vez de que ya se ha perpetrado el desastre, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esa emergencia? A través de distintas herramientas, que ahí lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Luego de haber definido los aspectos técnicos y las evaluaciones, ¿no? Por parte de los 3 primeros organismos, ya viene la parte de la ejecución, ¿no? Aquí viene a tallar el plan de acción o cuáles son las funciones por parte de los gobiernos regionales, cuál es el rol participativo que hay de las municipalidades provinciales y distritales, como les había comentado, ¿no? La formación, la preparación, el tema de los presupuestos, las mejoras en las obras, en los cauces, en las quebradas, en las distintas
zonas, ¿no? Que de alguna manera controlen que frente a estos desastres que se puedan presentar, pues no sean no golpeen tanto, ¿no? Y luego tenemos un rol financiero, ¿no? Dentro de esto ya es un poco la parte presupuestal, ¿no? Cómo se va a organizar todo el presupuesto para poder hacer la toma de las decisiones, los distintos planes de acción, los roles ejecutores, las distintas obras que se pueden dar dentro de los distintos pueblos, zonas, departamentos y demás, y que exista también un rol de gestión, pues, ¿no? Que pueda fiscalizar y controlar que este presupuesto se lleve de una forma acertada, ¿no? Y que las obras se ejecuten. Y luego finalmente tenemos un rol promotor, ¿no? Que ahí es donde entra la población, el tema del sector privado, ya viene el tema del rol de las ONGs, cómo participan, ¿no? Dentro de estos procesos, el tema de los voluntariados que se pueden dar, ¿no? Las universidades, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad siempre teníamos estas convocatorias para poder participar en ir a las riberas o a las playas, ¿no? A hacer la limpieza, ¿no? Por ejemplo, que a veces hay bastante en el momento de las desembocaduras de los ríos, donde, pucha, hay una gran cantidad también de basura que hay en las playas, ¿no? Hemos hablado un poco a grandes rasgos cómo es la estructura a nivel macro, ¿no? Desde digamos, el rol participativo que hay de la presidencia, del Consejo de Ministros, los presupuestos que se asignan a cada una de las distintas regiones y que los gobiernos regionales pues sepan administrar bien el presupuesto para la ejecución de las distintas obras, ¿no? Para el mejoramiento de las riberas, de quebradas, o por mencionar algunos ejemplos, ¿no? La preparación y respuesta a través de los entes técnicos y competentes como INDECI, preparar al personal, que existan brigadas con participación de las comunidades y demás. Ahora, lo que es dentro del marco de la ley 27902, que es la ley orgánica de gobiernos regionales en su artículo 61, ¿no? En que hace referencia a las funciones en materia de defensa civil, ¿no? Un poco para poder hacer una pequeña clasificación ya dentro de lo que es a nivel regional o local, ¿no? ¿Cómo es el rol participativo? Entonces, acá hemos puesto un ejemplo de Arequipa, ¿no? Tenemos al presidente, ¿no? El representante de la región, donde pues tiene un equipo o un grupo de trabajo, ¿no? Donde van a tocar estos distintos temas. Luego tenemos un alcalde de la provincia y un alcalde distrital, ¿no? El esquema es muy similar, ¿no? Se van reuniendo para poder ir discutiendo los distintos temas, ¿no? Que conciernen a la gestión, yo lo llamaría a la gestión más preventiva que correctiva, ¿no? Porque ya les había mencionado que el objetivo no es corregir sobre lo que ocurre, ¿no? Lo que nosotros siempre buscamos dentro de un sistema de gestión es que se apliquen todos los mecanismos necesarios, ¿no? Para poder controlar y mitigar, ¿no? Este tipo de situaciones y no estar, pues, por ahí padeciendo a gran escala este tipo de situaciones. Que existan, pues, buenos planes de acciones articulados entre las distintas autoridades, ¿no? Que los presupuestos de los gobiernos regionales sean utilizados de una manera más acertada, ¿no? Para que esto, pues, pueda ser ejecutado de forma correcta. Un poco continuando con el tema de las funciones de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Solamente este es un marco un poquito teórico, ¿no? Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes, ¿no? Al ser las máximas autoridades responsables de la implementación de los procesos en el sistema de gestión de desastres, son presididos por grupos de trabajo y plataformas de defensa, ¿no? Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Entonces, aquí un poquito es lo que les había mencionado en resumen de lo que hablamos hace un par de minutos. Un equipo técnico,
los representantes de las distintas regiones y distritos, ¿no? Una mesa de trabajo para discutir y tomar como referencia los planes de acción que se van a dar con el propósito o con el único propósito de mitigar, eliminar. A veces hay situaciones en las que pues es un poco más complicado, pero mitigar o reducir el impacto que se puede dar, ¿no? En las distintas comunidades. Esta parte es un poquito más, es un marco más teórico de lo que estamos ahorita conversando. Con respecto a los grupos de trabajo, ¿no? De acuerdo a la RM 276 del 2012, ¿no? Sobre cuál es la definición de los grupos de trabajo, ¿no? Son espacios internos de articulación de las unidades orgánicas competentes de cada entidad pública en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Para la formulación de normas, ¿no? Los planes, como les había mencionado, cuáles van a ser los planes de acción que se van a tomar, hacer una evaluación, ¿no? Porque siempre cuando tú gestionas y elaboras un plan, ¿no? El propósito también de elaborar un plan es poder evaluar la efectividad de estos planes, ¿no? La efectividad de cómo es que tú quieres llevar este sistema en el ámbito de su competencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco cuál es la estructura, la presidencia, el ministro, el presidente regional y los alcaldes. Y algunos funcionarios de los distintos niveles directivos para cada entidad. ¿Quiénes son los que conforman bueno, mejor dicho, quiénes son los integrantes de la parte de los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos los gobernadores regionales, tenemos más o menos para poder ver un organigrama de cómo se van a llevar a cabo todos estos mecanismos para el sistema de gestión de riesgos de desastres. Bueno, un gerente regional para que pueda ver todo el tema del planeamiento a corto, mediano o largo plazo, todo el tema también del manejo del presupuesto, gerentes de regiones que van a ver toda la parte de recursos naturales y la gestión del medio ambiente, que también es un rol importantísimo, ¿no? A veces no le damos la real importancia al cuidado que se le da a la naturaleza, a nuestro mar, a nuestros ríos, ¿no? Recuerden pues que es sumamente importante porque de ahí sale para poder, a través de tratamientos, tener el agua que todos nosotros tomamos. Todo el tema de infraestructura, todo el tema de la labor y la gestión social que se puede dar a través de las comunidades, ¿no? Ahora, con estos temas que se están dando en las distintas comunidades, el de las minas, tipo las Bambas y cosas por el estilo, no quiero entrar mucho en la parte política, pero sí es importante que exista, ¿no? La presencia de las organizaciones, de los miembros de los partidos, ¿no? De la misma presidencia, que haya un rol participativo con las comunidades, ¿no? Para poder gestionar de una mejor forma, ¿no? Estos temas. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y bueno, ahí hay partes de la parte administrativa, jefes de oficinas en defensa civil, ¿no? Los expertos técnicos, ¿no? Que son los especialistas en el manejo, por ahí, qué tipos de medidas se tienen que implementar, ¿no? Y distintas metodologías de gestión. Ok, luego tenemos, dentro de lo que son las plataformas de defensa civil, tenemos la resolución ministerial 180, ¿no? Donde, igualito, hace referencia a un poco la clasificación. Mejor dicho, vámonos a enfocar un poco cuáles son algunas de las principales funciones de la plataforma en defensa civil, ¿no? O si lo queremos relacionar, son como en el sistema de gestión de seguridad, vamos a mencionar al comité, ¿no? El comité de seguridad. Acá tenemos estas plataformas, ¿no? Donde son personas, expertos técnicos, donde van a aprobar pues este reglamento para el funcionamiento, todo el tema de la gestión, la elaboración de los planes de trabajo con actividades para desarrollar,
vinculadas, como les digo, a la gestión reactiva, ¿no? Siempre tenemos que tener presente, como ya les he ido conversando, que nosotros tenemos que ser preventivos, no correctivos. Acuérdense que cuando ya se da, pues obviamente la corrección es porque hay algo dentro del sistema o dentro del proceso que ha presentado una desviación, algo que no se ha priorizado, algo que no se ha tocado, ¿no? Por diversos motivos, pues que ha traído algún problema dentro de la gestión. Bueno, proponer algo local, normas o protocolos y procedimientos relativos a la gestión reactiva. Contribuir en la formulación de planes vinculados con la gestión reactiva. Bueno, contribuye también con el fortalecimiento de las capacidades y el apoyo en la evaluación de daños con personal técnico, no especialistas. Ahí pues también tenemos la participación del tema de los equipos técnicos de INDECI, de las distintas comunidades, el rol participativo, la PNP, los bomberos y demás. Bien, ahora hemos hablado un poco, digamos, de la parte gestión, hemos hablado un poco de la parte del rol participativo que tienen las distintas autoridades, ¿no? De los gobiernos regionales, de los gobiernos distritales, el rol participativo que hay, la gestión, el manejo de los presupuestos, ¿no? La gestión, el asesoramiento técnico, pero también cabe mencionar que nosotros tenemos un rol importante participativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Así como las Fuerzas Armadas protegen la soberanía, ¿no? También cumplen un rol importante de acción comunitaria, ¿no? En los pueblos y en las comunidades, y justamente también en esta gestión de desastres. De igual forma, la PNP, así como la PNP también, ¿no? Brinda la seguridad, ¿no? A la ciudadanía, también cumple un rol participativo que lo vamos a ir viendo a continuación. Ok, entonces, esto es como vuelvo a repetirles, un poco la parte del marco legal. Dentro de lo que es el artículo 17 de la ley 29664, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un poco en contexto, tienen un rol participativo en la gestión de riesgo de desastres. En lo referente a la preparación, ¿no? ¿Cuáles son los planes previos? Y la respuesta ante situaciones de desastre, de acuerdo a sus competencias y en coordinación y apoyo de las autoridades competentes, conforme a las normas del SINAGRE. Entonces, dentro de ello, estos 3 puntos importantes que estamos haciendo referencia, ¿no? Sobre el tema de la preparación, respuesta y situaciones de desastre, bueno, acá son 7 pasos, ¿no? La estimación del desastre, ¿no? Cuánto de alguna manera podría afectar, ¿no? Si es que no se toman los mecanismos y las herramientas necesarias o los planes de acción. ¿Cuál es el rol preventivo que se tiene que tomar por parte de las autoridades, de la policía, ¿no? Y de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo vamos a lograr reducir, ¿no? Como ya les estaba comentando hace un par de minutos, el grado o el impacto que se podría dar al no contar pues con un sistema de gestión correctamente implementada, ¿no? Y que ésta se ejecute siguiendo el marco legal y que las distintas autoridades y Fuerzas Armadas estén pues realmente comprometidas, ¿no? En la ejecución de este tipo de situaciones. Luego viene ya la etapa de preparación, ¿no? Aquí ya un poco viene el entrenamiento, ¿no? Que se puede dar a las distintas autoridades, a las brigadas, como les había comentado, ¿no? Un rol participativo y que se tiene que dar con las comunidades, ¿no? En que
ellas pues también se vean comprometidas, que exista siempre una interacción, porque al final ellos son los que están ahí, ¿no? Y qué más que haya este rol participativo y el nivel de respuesta que se da. O sea, una vez que nosotros ya tenemos pues todo el tema de la gestión, el entrenamiento, la capacitación al personal, pues podamos nosotros ver el nivel o el grado de respuesta que se dan pues, en distintos simulacros y eventos, así como tenemos los simulacros de sismo, de desastres, como el simulacro y distintas situaciones de emergencia que se puedan presentar. Luego ya viene el plan de rehabilitación, ¿no? Una vez de que ya se ha dado el evento, ¿no? Como ahí es donde por ahí entran a tallar las distintas entidades, las ONGs, los voluntariados, en poder evaluar los daños, el nivel participativo que hay de la empresa pública y privada para poder ayudar a las distintas entidades. Y finalmente el proceso de reconstrucción, ¿no? Por ahí hacer el que se pueda evaluar los daños que se ha, ¿no? que se ha dado en la comunidad y a partir de eso que se pueda hacer pues una estimación y con ello pues determinar cuál va a ser el plan a futuro, ¿no? Para poder volver a la situación inicial que se tenía en las distintas comunidades, ¿no? Ok, entonces, como nos podemos nosotros dar cuenta, chicos, chicas, las Fuerzas Armadas pues también cumplen un rol muy importante dentro de lo que es la gestión de los sistemas de gestión de riesgos para desastres, ¿no? El rol participativo que tienen las Fuerzas Armadas y la policía. Aquí vamos a hacer un poco la parte más importante que podríamos nosotros mencionar, ¿no? A través de estos expertos técnicos, INDECI, ¿no? El rol participativo de las Fuerzas Armadas y demás. Acá vamos a integrar un poquito esta parte, como les había comentado. Entonces, esta gestión reactiva, ¿no? Está dividida en 3 etapas. La parte de preparación, ¿no? Todo el previo, ¿no? Ahí es un poco información previa sobre los escenarios de riesgo, ¿no? Los cauces, las riberas, las quebradas, etcétera, ¿no? Hacer una evaluación con expertos técnicos, geólogos, distintas personas, especialistas en la materia, para poder establecer un planeamiento, un plan estratégico, pues, que permita establecer cuáles van a ser las herramientas necesarias para poder implementar. Al mismo tiempo, el desarrollo de las capacidades para la respuesta, ¿no? Las gestiones del recurso, todo el tema del sistema de monitoreo, ¿no? Y alerta temprana. Todo el tema de información pública y ya la parte de sensibilización, ¿no? Luego, una vez que se han establecido las herramientas iniciales, dentro de esta etapa de preparación, ya viene la parte de la respuesta, ¿no? Ya la conducción y la coordinación, ya todo el tema del análisis, ya es cuando se está dando la emergencia, se está dando la situación, ¿no? Todo el tema operacional, cuál es el plan de acción, dónde se va a atacar, cuál parte ha sido más afectada, ya todo el tema de búsqueda y salvamento, todo el tema de la implementación de los sistemas de salud, ¿no? Los campamentos para la atención de las personas que se han visto afectadas, los hospitales de campaña y demás. Todo el tema de comunicaciones, bueno, el tema logístico que es importante, ¿no? Cómo es que se van a acceder a las distintas áreas que se han visto afectadas, ¿no? Y aquí también hay un rol participativo de asistencia comunitaria a través de las ONGs o los voluntariados, ¿no? Para poder llevar distintas herramientas o mecanismos de apoyo a las comunidades, alimentos, medicamentos, etcétera. Y el tema de la movilización. Y como tercer punto, ya es el plan de acción o la rehabilitación, ¿no? El restablecimiento de los servicios públicos básicos, agua, luz, alcantarillado, ¿no? Y todo el tema de la infraestructura que puede haberse visto resquebrajada, ¿no? O dañada, ¿no? Y la gente no va a estar, pues,
toda la vida viviendo pues en una carpa o un hospital de campaña. Obviamente, no son las condiciones. Hay que acondicionar pues un lugar para que la persona pueda vivir, ¿no? La normalización progresiva de los medios de vida, bueno, darle la continuidad a los servicios que cualquiera de nosotros tiene, y aquí entra siempre un rol participativo, pues, con el sector privado. Dentro de lo que es el proceso ya de preparación, como habíamos mencionado, un poco la parte de evaluación, ¿no? Algunas imágenes como referenciales, los escenarios de riesgo, como les había visto, ¿no? El análisis que se tiene que dar, la parte del planeamiento o la gestión, que es la etapa más importante, ¿no? Donde, pues ahí lo que nosotros queremos es poder establecer todas aquellas herramientas necesarias para que al momento que, pues, que ocurra, pues las distintas entidades, los distintos gobiernos, las distintas comunidades, etcétera, puedan actuar de forma adecuada, sin dejar de lado lo que habíamos hablado sobre el tema de los mecanismos de acciones preventivas, ¿no? En lo que respecta a los planes de mejora que se pueden dar, ¿no? Ya habíamos hablado de riberas, los cauces, etcétera, etcétera, por mencionar algunas cosas. El desarrollo de las capacidades. Siempre es importante, ¿no? De que frente a un plan de acción, un plan de estimación, un sistema de gestión de riesgos y demás, pues algo simple, ¿no? Vamos a tener un simulacro. Y en un simulacro no es de que ya, ok, pum, todo el mundo sale a la zona segura en la parte externa. No, pues nosotros tenemos que explicarles cuáles son las acciones, cuáles son los tiempos de respuesta, cuáles son las funciones de cada brigada, de cada personal, ¿no? Para que haya una buena estimación y una buena efectividad dentro de este sistema. Bueno, habíamos mencionado sobre el tema de los albergues, ¿no? Verificar pues que los hospitales de campaña y demás pues cuenten con todos los mecanismos y los equipos mínimos y necesarios para poder atender las emergencias. Ahorita, Carlos, al final vamos a tener el tema de la ronda de preguntas para poder intercambiar las ideas, ¿ya? Porfa. Y ahí lo conversamos, no te preocupes. Luego viene todo el tema de información pública y sensibilización, simulacros, todo el tema de monitoreo, alertas. Ahora que estamos viendo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está comenzando a implementar estos mecanismos de alerta temprana de sismos, por ejemplo, como ya los tiene implementado, no sé, pues México, cuando va a ocurrir pues un evento natural, un sismo, o en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay una alerta de huracán, ¿no? Que se estima a qué hora va a pasar. Entonces, con ello, así como nos llegó este mensaje de texto hace un par de semanas atrás, igualito, ¿no? Te va alertando para que la gente ya se active, ¿no? Les pongo un caso, ¿no? Nosotros, el año pasado, con mi esposa, pues, por ejemplo, nosotros nos fuimos a los Estados Unidos y nos fuimos a la Florida. Y como todos saben, hay una zona en la Florida, pues, que es zona de huracanes. Entonces, igualito como pasó la semana pasada, comenzaban a sonar las alarmas, igual todos los sistemas de monitoreo, de huracanes y todo, iba anunciando pues que iba a pasar, al principio dijeron que iba a ser una tormenta tropical, y luego poco a poco comenzaron a decir que era un huracán tipo 2, tipo 3, tipo 4, hasta que llegó pues el evento, sonaron las alarmas y nosotros tuvimos pues que irnos a refugiar a los sótanos. Gracias a Dios de que no llegó a mayores, ¿no? Al final poco a poco se fue reduciendo y solamente terminó como tormenta tropical, pero sí hubo pues una lluvia que como más de 18 horas. Entonces, sí es una herramienta muy importante y de hecho un poco haciendo referencia a los sistemas de monitoreos y alerta, todo el tema de los mantenimientos de los equipos y los sensores que son colocados, ¿no? La vez pasada estaba leyendo un artículo que también se está
queriendo implementar una serie de sensores también justamente que va alineado con lo que estamos conversando de estas alarmas para poder monitorear todo este tema de estos movimientos y alertar a la población para que esté pues preparada, ¿no? Y bueno, todo el tema del plan de acción, los simulacros, que eso es de muy, muy vital importancia, se tienen que tener, ¿no? El tema de los simulacros, ¿no? Para poder medir la efectividad y la reacción inmediata ante estos desastres. Todo el tema de proceso, ya hablamos sobre la preparación, ahora sobre el tema del proceso de respuesta, ¿no? Tenemos estos centros de monitoreo de operaciones de emergencia, pues poder verificar la rápida reacción y la gestión a la salud y a la atención que se va a dar frente a este tipo de eventos, ¿no? Ya, como hemos mencionado, aquí ya el fenómeno o el evento se ha dado, se ha perpetrado, perdón, poder hacer una evaluación de los daños, de la magnitud del evento como tal, y lo importante es que, aparte que nosotros vamos a hacer una medición de la evaluación de los daños, es pues un rol importante toda la logística que se tiene que dar, ¿no? Para poder enviar, transportar, ya sea por carretera, por río, por aire, por mar, ¿no? Dependiendo de la situación. Y los medios y los mecanismos de comunicación, ¿no? Que se van a utilizar. Y el rol participativo de los especialistas técnicos y del personal de búsqueda y rescate, como a veces vemos frente a distintos desastres, siempre pues hay un equipo especializado para poder rescatar a personas atrapadas por aludes o desastres naturales por X motivo, ¿no? Toda la movilización y la parte de asistencia humanitaria, ¿no? A través de los grupos, de las ONGs, de los voluntariados, ¿no? Que generalmente es seres de buen corazón, ¿no? Y entidades no gubernamentales, pues, que piden apoyo a distintas empresas del sector privado, generalmente, pues, para poder apoyar a estas instancias. Bueno, y luego ya un poco para poder hacer referencia a la parte de todo este sistema, cómo participan las Fuerzas Armadas, ¿no? Dentro de lo que es el artículo 17, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan de oficio en la atención de la emergencia, aun cuando no se haya declarado el estado de emergencia, ¿no? Ahora, con este tema que nosotros hemos estado viviendo, pues, en carne propia, con este tema del COVID y demás temas, pues, se ha estado extendiendo este estado de emergencia. Bueno, el 17.3 es aquellos que se establecen las previsiones presupuestales correspondientes a fin de asegurar su participación en la atención de situaciones de emergencia que requieran acciones inmediatas de respuesta. Luego tenemos el artículo 46, ¿no? Que hace referencia a la primera respuesta, ¿no? Todas aquellas entidades, ¿no? Especializadas para intervenir en casos de emergencias o desastres que desarrollan acciones inmediatas necesarias en las distintas zonas afectadas, en coordinaciones con las autoridades competentes, ¿no? En los distintos niveles del gobierno, según lo establecido con la ley. Se consideran entidades de primera respuesta, ¿no? Las Fuerzas Armadas, como ya los hemos mencionado, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, todo lo que tiene que ver con el sector salud, el Ministerio de Salud, ¿no? Todo el tema del seguro social, el Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, la Cruz Roja Peruana a través de sus distintas organizaciones y poblaciones organizadas, como ya les he mencionado, la misma comunidad, y otras entidades públicas y privadas. Luego,
cuando hacemos referencia a la coordinación con el sistema de seguridad de defensa civil, ¿no? El SINAGRED coordina con el Sistema Nacional de Seguridad de Defensa Nacional a través de INDECI los aspectos de su competencia, ¿no? Que debemos de proteger a la población frente a este tipo de situaciones, de desastres. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los distintos planes de preparación, todos los mecanismos y las acciones previas, la respuesta, ¿no? Cuando ya se da la eventualidad, cómo debemos de actuar frente a ello, el rol participativo de las distintas organizaciones y las Fuerzas Armadas, y luego ya comenzar a hacer la rehabilitación, ¿no? Poder asegurar los servicios básicos, la luz, el agua, todo el tema de las casas, las mejoras en la infraestructura, la parte estructural y demás. Bueno, de ahí el tema de la coordinación con el sistema, el SINAGRED en su artículo 64, a través de INDECI, ¿no? Seguirá cumpliendo con las distintas funciones relativas a movilización y desmovilización para casos de emergencia producidos por desastres. Bueno, de ahí el Servicio Nacional de Búsqueda y de Salvamento a través del Comité de Coordinación Nacional de Búsqueda y Salvamento, ¿no? Aquí hace un poco referencia a quiénes son los que conforman ya a gran escala, ¿no? Los equipos de primera respuesta, ¿no? Dentro de lo que es las Fuerzas Armadas, lo que es la Marina de Guerra, tenemos el sistema marítimo, la Fuerza Aérea y la parte terrestre a través de INDECI y, bueno, el Ejército como tal, y algunas instituciones que lo conforman, ¿no? El Ministerio de Defensa, a través de, bueno, con todas las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior con la Policía Nacional, el rol del sector salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el propósito, pues, de brindar todo el tema de la logística, las maquinarias para las mejoras, la liberación de las riberas, los cauces por ahí, las carreteras que puedan haberse visto afectadas. Bueno, todo el tema de salud y, bueno, la FAP, el Ejército Peruano, la Policía, el Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Dentro de las acciones, el tema de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ¿no? Un poco cuáles son los planes de acciones. Y algunos organismos involucrados dentro de lo que es el tema de las Fuerzas Armadas, bueno, ahí un poco haciendo referencia al sector defensa, salud y demás, ¿no? Un poquito solamente, es una pequeña gráfica donde se muestra cuáles son las entidades, ¿no?, que conforman estos distintos equipos de primera respuesta frente a las eventualidades que se puedan dar ya cuando ocurre, ¿no?, el desastre en sí. Ok, habíamos hablado un poco acerca de cuál es el grupo, los roles de los equipos de respuesta a emergencia, y ahora un poco hay que hablar acerca de todo el tema de monitoreo, todo el tema de los centros de operaciones de emergencia, ¿no? Como tal o como definición, un poquito para poderles explicar, son órganos que funcionan permanentemente monitoreando los peligros, las emergencias y desastres para poder tomar las decisiones, ¿no?, de las autoridades competentes. La conformación de los COEs, COER y los COEs, ¿no?, a través de sus presidentes regionales, un poco algunos representantes por parte de las Fuerzas Armadas, bomberos, PNP, Cruz Roja. Y dentro del COE sectorial, ¿no?, son los sectores nacionales que activan a su COE a propuesta del ente rector. Y el COEN, ¿no?, es aquel que proporciona información técnica al Consejo Nacional para la toma de decisiones, ¿no? Aquí ya se ha establecido el equipo técnico, se han establecido los protocolos, se han establecido todos aquellos mecanismos. Entonces aquí vamos a ver cómo se van a ir conformando, quiénes son los entes, quiénes son los que lo conforman. Y a partir de ahí, ¿no?,
es donde se van a ir haciendo, como menciona, todo el tema del seguimiento, todo el tema de monitoreo y demás con las distintas herramientas para el seguimiento y atención de estas eventualidades. Te doy el pase, Danilo, para que Sí, puedas dar la información gracias. al respecto. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a entrar a una pequeña sección de break. Y bueno, como pueden ver en pantalla, en este curso de brigada de emergencia hemos tenido 4 clases. Hoy estamos en la última de gestión de riesgo de desastres. Y también hemos tenido unas preguntas acerca de que si esta clase tiene algún tipo de certificación. La respuesta es que sí. Tenemos primero la certificación de esta clase, que es la clase de gestión de riesgo de desastres, con un costo de 25 soles y un certificado de 4 horas académicas, con 3 beneficios que se activan automáticamente cuando se certifican. El primero es el ingreso a la aula virtual con clases grabadas y material complementario con derecho de descarga de este curso y de otros cursos. Se le asigna un correo institucional Office 365 por todo un año, y también se le asignan descuentos especiales para futuros cursos, ¿no? Para recordar que esta certificación es de la clase del día de hoy. Y ahora, si ustedes desean una certificación ya del curso completo de brigada de emergencia, que tiene un certificado por 16 horas académicas, el costo es de 75 soles, y también automáticamente se le activan los beneficios que he mencionado anteriormente, ¿no? Como el ingreso al aula virtual, el correo institucional Office 365 y los descuentos para futuros cursos. Bueno, con respecto a la certificación, en lo que estaba, ¿no? En pantalla pueden ver nuestros números de cuenta para las personas que están interesadas en la certificación. Nosotros tenemos cuenta en BCP, Yape, Caja Arequipa y BBVA. Una vez que se realiza el pago, en este caso, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p, o en este caso se envía a la persona que los atendió por WhatsApp para que confirme sus datos y se les puede enviar su certificado. Y también puedan recibir los beneficios que he mencionado anteriormente. Bueno, eso, ahora sí le brindo el pase, ingeniero, para que pueda continuar y poder terminar a la hora establecida. Gracias, Danilo. Gracias. Bueno, esta parte ya es un poquito más práctica, es un poquito más general. Entonces, aquí vamos a tratar de poder cumplir con el horario y poder entablar algunas preguntas, poder intercambiar ideas, ¿no? Yo siempre hago referencia de que siempre, yo al menos constantemente estoy aprendiendo de todos, ¿no? Siempre rescato las ideas y las distintas herramientas que todas las personas que estamos aquí presentes, pues podemos ir mejorando. ¿Ok? Bien, entonces ya vamos para ir tocando esta segunda etapa. Vamos a hablar acerca de las brigadas de emergencia, ¿ya? ¿Cuál es el rol participativo que tienen estas brigadas? Cabe recalcar, muchachos, que cuando hablamos de brigadas de emergencia, pues tiene que haber una etapa previa, una etapa de capacitación, una etapa de entrenamiento, ¿no? De entrenamiento sobre los planes de acción, sobre los distintos mecanismos que se van a implementar al momento de la ejecución, ¿no? Del desastre como tal. De nada me vale que yo pues tenga a las personas pues sin que cuenten con estas capacitaciones. Y depende mucho también de las distintas entidades, de los mismos gobiernos regionales, el rol participativo que hay con las comunidades, la interacción que hay con las Fuerzas Armadas, y los distintos mecanismos, ¿no? Ahora vamos a ir viendo un poquito lo que estamos queriendo comentarles. Un poco sobre el tema de las brigadas, vamos a hablar un poquito en la siguiente, por favor. ¿Cómo están organizadas estas brigadas, no? Estas brigadas de emergencia, ¿no? Tenemos todo el tema de sección de seguridad, ahí vamos a ir viendo un poco y desdoblando estas secciones. Todo el tema que tiene que ver con búsqueda y rescate, ¿no? Cuando ya ocurre, pues, personas que han quedado por ahí atrapadas, por temas de caídas de estructuras, aludes y demás, ¿no?
tiene que ser personal, pues, debidamente entrenado, por eso que ahí hablábamos de la parte técnica y los especialistas, ¿no? Bomberos, Fuerzas Armadas, las distintas áreas, la policía pues tiene una brigada de rescate, al mismo tiempo el Cuerpo General de Bomberos también pues tiene una unidad especializada pues para poder atender este tipo de situaciones, las distintas comunidades, que van alineado con la remoción pues de los escombros, ¿no? Cuando hay una caída de alguna estructura, no es el hecho de que vamos, comenzamos a mover y ya está, sacamos a la gente, no, ¿no? Porque hay que hacer una evaluación de los daños, de cómo está, porque podemos mover algo y, pucha, lamentablemente, pues, en vez de ayudar, podemos empeorar la emergencia, cómo vamos a rescatar, poder evaluar a las personas que están atrapadas, el grado de daños y demás. Y el tratamiento que se le tiene que dar a las personas pues, que han sufrido algún tipo de lesión o de heridas producto de este tipo de situaciones, ¿ok? ¿Cuál es el equipamiento necesario? Esto es algo general, quizás algunos por ahí verán y dirán, oye, falta esto, Juanca. Sí, efectivamente, ¿no? He tratado de poder considerar los principales, ¿no? Equipos de protección individual o equipos de protección personal para poder atender estas emergencias, ¿no? Bueno, por mencionar algunos, ¿no? Para no hablar de todos. Silbatos de plástico, ¿no? Para poder alertar las emergencias, coderas, las botas de Heves, punta de acero, algunos brazaletes para poder identificar que son miembros de la Cruz Roja o personal médico para poder atender la emergencia, lentes protectores, mascarillas, overoles, ponchos impermeables de color naranja, siempre tiene que haber, si es que es en una zona de lluvia o es una zona que tiene que ser de alta visibilidad, ¿no? Para que pueda uno, dependiendo también de las condiciones de la naturaleza, ¿no? Una zona con neblina o algo por el estilo, entonces, que pueda ser de fácil identificación. Bueno, cantimploras, ¿no? Para poder tener agua, para poder beber, cascos de protección, perdón, cascos para rescate, chalecos de seguridad con cintas reflectivas, dependiendo, y logos de las Fuerzas Armadas, de color verde fosforescente. Gorra tipo jockey, color naranja con logos, y guantes de carnaza, ¿no? Es por mencionar algunos equipos. Y va también mucho a depender del tipo de la emergencia, ¿no? Por eso tenemos que ir para poder atender. Luego ya cuando vamos a hacer una actividad, ya sea de rescate, de entrenamiento o lo que corresponda ya, digamos, en la zona de la emergencia, ¿no? Vamos a tener tijeras para el de repente corte de metal, dependiendo del tipo de estructura o daño que se haya considerado, alicates de presión, bastones de señalización, bueno, ya son herramientas o elementos mucho más técnicos, ¿no? Cinta masking, métrica, por ahí para hacer algún tipo de señalización o algo por el estilo, cinturones para carpintero de cuero, un poco para el tipo de tema de las herramientas, conos viales, ¿no? Con las medidas, con cinta reflectiva, bueno, destornilladores, dispositivos de descenso tipo 8, ¿no? Dependiendo si es que por ahí se va a tener que realizar algún tipo de descenso en una zona que por ahí es de difícil acceso, ¿no? Como a veces vemos en las noticias, cuando un vehículo se ha desbarrancado, pues, y todo el personal especializado, pues, tiene que descender hasta una zona para poder auxiliar a las personas que han sufrido daños o han sido heridas. Bueno, y demás, ¿no? Una pequeña, hemos visto un poco en nombre, ahora un poco cuáles son algunas de las distintas herramientas, ¿no? Y equipos de protección que los estaba comentando para todo el tema de búsqueda y rescate. Va a depender mucho de la gravedad, ¿no? O qué es lo que vas a querer atender. Ya sea para poder trasladar un herido, para ir removiendo escombros, lodos o demás, ¿no? Producto de alguna luz, alguna caída de alguna quebrada o lo que fuese.
y para poder transportar por ahí, si es que hay alguna necesidad de poder cortar algún fierro o algo que se haya visto afectado, combas para romper algún tipo de, o poder abrir algunos caminos, ¿no? Sin que perjudique a las personas o a la infraestructura, ¿no? Para corte de maderas, picos, palas, para remover tierra, como podemos observar, y demás. Y bueno, esto es lo mismo, un poco la continuación de algunos de los equipos para el trabajo de campo. Algunos llaves francesas, serruchos, palas de corte y demás, ¿no? Un poquito como hacer referencia a cuáles son las distintas herramientas que se van a utilizar dentro de las acciones a tomar o a considerar para los trabajos de campo. Aquí está un poquito la continuación de las herramientas que habíamos mencionado, medios de comunicación, radios, ¿no? Los sistemas de cuerdas para poder atender, los cascos, antiimpacto, por ahí no sé, pues algún material particulado que pueda caer, megáfono para las comunicaciones, bueno, los buggies para poder trasladar. Esto es obviamente con ayuda también de los equipos de mayor calado, ¿no? Retros y demás para poder remover a gran escala los escombros que se hayan podido presentar. Y como tal, para el personal rescatista, ¿no? Siempre, como les estoy haciendo referencia, siempre tenemos que tener un traje de alta visibilidad, ¿no? Para que el personal pueda visualizar a lo lejos si es que por ahí las condiciones de la naturaleza no son las más adecuadas, si por ahí lluvia o algo por el estilo. Y ya para lo que es el tema de remoción, picos y palas y demás, ¿no? Y acá hay una pequeña clasificación, ¿no? En temas de las cantidades de algunos de los utensilios, de los materiales a utilizar, ¿no? Entre lo requerido y lo asignado para poder contrarrestar las distintas emergencias, ¿no? Como los hemos estado mencionando. Todo el tema de los generadores eléctricos, las carretillas, buggies, telas, inmovilizadores, collarines para poder atender o inmovilizar al personal que se ha visto afectado, ¿no? Producto de los desastres que se hayan suscitado. Y ya un poquito acá estamos haciendo referencia ya a nivel colectivo, ¿no? Cuando hacemos referencia al tema de los hospitales de campaña para poder tener a la gente, brindarle las atenciones respectivas, bueno, todo el tema de por ahí mosquiteros en zonas de la selva o demás, ¿no? Para poder contrarrestar algún tipo de enfermedades. El tema de los generadores eléctricos, ¿no? Pues que puedan tener y brindar la capacidad necesaria para poder suministrar de luz, porque es evidente que cuando se presentan pues este tipo de situaciones o desastres, ¿no? Lo que digamos se corta es el agua potable y la energía eléctrica, ¿no? Entonces también tenemos que tener la capacidad instalada necesaria para poder controlar y atender este tipo de situaciones y emergencias. Bien, siguiente, Danilo. Ah, bueno, y también el tema de las pilas, las baterías, ¿no? Los medios, los sistemas de comunicación, radios y demás mecanismos, ¿no? Necesarios para poder gestionar este tipo de desastres. Igual, casi lo mismo, un poquito, una pequeña clasificación de cuáles son algunos de los diversos materiales que se tienen que utilizar, ¿no? Linternas para el tema de iluminación, sacos, bidones de agua, cizallas, ¿no? Si por algún motivos hay necesidad de poder tener que romper algún tipo de interferencia, material particulado para poder abrir algún camino o algún mecanismo, ¿no? Siempre salvaguardando, como les digo, la integridad y la vida humana, ¿no? Un poco esto es en cantidades, ¿no? Para que tengan claro. Con respecto a lo que es la brigada, ya para la evacuación de los heridos, para poder atender las emergencias, es muy similar a, bueno, por ahí variará algunas cositas que se mencionaron en las capacitaciones pasadas, cuando hablábamos sobre las brigadas de emergencia, las brigadas de primeros auxilios, ¿no? El grado de atención, pues tener un maletín
¿no? Esto de emergencia con todo el equipamiento, ¿no? Pues por ahí inmovilizadores cervicales y por motivos ha habido algún tipo de lesión o herida al personal, el equipo de trauma, ¿no? Por eso que acá hay que siempre marcar la diferencia entre el personal de salud y los brigadistas, ¿no? Que pues obviamente reciben un entrenamiento especializado, pero pues no van a marcar la diferencia con un enfermero, con un médico o con un bombero médico o demás, ¿no? Y todo el tema de las camillas tipo canastilla para rescate, como les había comentado, si por ahí es una zona un poco inhóspita, de difícil acceso para poder atender las distintas emergencias. Y bueno, acá un poquito muestro cuál es el glosario de las distintas terminologías que hemos ido un poquito conversando, ¿no? Dentro de la ponencia. El CENEPRED, ¿no? Que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres. El COET, que es el Centro de Operaciones de Emergencias Distritales. El otro es el de Emergencias Regionales. Y el otro es de provinciales. El COE, que es el que normalmente escuchamos, ¿no? Donde ya hay un nivel de mayor envergadura donde participa la PCM, los distintos ministerios y las distintas entidades de los distintos gobiernos distritales y regionales, ¿no? Esto es un poquito el glosario de las terminologías que hemos utilizado a lo largo de la ponencia, ¿no? Eso es algo referencial nada más. Bueno, ya todos conocemos el significado de lo que es INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, el CENAMI, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología, el SINAGERT, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para Desastres Naturales, y bueno, el SAT, el Sistema de Alerta Temprana, el SIGRIT, ¿no? El Sistema de Información para la Gestión de los Riesgos para Desastres Naturales. Un poco solamente lo que se está haciendo referencia es a los glosario de términos, nada más. Y como les había comentado, ¿no? Aquí puse un pequeño recorte periodístico, ¿no? Pasado, obviamente, donde la población de Pisco, pues, habían formado brigadistas que ayudaban, pues, en caso de sismos, ¿no? Y ahí hay, como les había comentado, un rol participativo pues, que hay de los mismos pobladores, de la misma comunidad, ¿no? Como con un fin y un propósito, pues, de orientar y auxiliar, como dice el recorte periodístico, a la población. La Subgerencia Provincial de Defensa Civil llevó a cabo una intensa formación y capacitación a las brigadas, ¿no? Entre vecinos y autoridades locales, ¿no? Entonces, eso es digno de aplaudir, ¿no? Y en otras distintas comunidades, eso es lo que marca siempre la diferencia, ¿no? Aparte que nosotros tenemos las entidades, ¿no? Que tienen un rol participativo, tienen una función que deben de cumplir a través de los distintos gobiernos, ya sea regionales, distritales o provinciales, ¿no? Que se establezca un plan estratégico, ¿no? Que se haga una estimación, que se capacite al personal, que se haga una estimación de los gastos, ¿no? Que se ejecuten de manera efectiva, que las obras de mejora, ¿no? Se den, y esto de alguna manera, pues, no traiga un mayor impacto. Ya para más o menos ir cerrando la idea, por ejemplo, yo trabajo en Huachipa, y no sé si muchos de los que estamos aquí se acordarán cuando ocurrió este huaico, ¿no? En el 2017, si mal no recuerdo, ¿no? Donde prácticamente pues todo el río le dio, pero con furia, a toda la comunidad de Huachipa. Y se siguen viendo los mismos problemas sobre el tema del mejoramiento de los cauces, ¿no? De que las autoridades cumplan con ese rol que tienen que hacer, que el presupuesto que se tiene asignado sirva para realmente, pues, ejecutar las obras, ¿no? De mejoramiento con el fin de
contrarrestar, con el fin de mitigar este tipo de situaciones, ¿no? Y un poquito va a continuación, en la última presentación, con lo que también tuvimos con este tema de Repsol, ¿no? Que tuvimos pues un grado o un nivel de impacto crítico, ¿no? A nuestra naturaleza, a nuestro mar peruano, ¿no? Todo lo que se pudo prever, ¿no? Muchos dijeron, sí, que fue por el tema del sismo, que por aquí, que por allá. Claro, sí, puede ser que haya sido por una condición natural, pero una empresa, no quiero meterme mucho en temas muy, muy políticos, pero pues una empresa de gran envergadura pues tiene que tener pues todo este tipo de planeamiento estratégico, de mecanismos y herramientas justamente para poder contrarrestar y mitigar este tipo de desastres naturales, ¿no? El impacto que se le dio a esta flora, a la fauna marina, ¿no? A la flora y fauna marina, ¿no? Y eso, muchachos, ¿no? Creo que con esa estamos terminando, si mal no recuerdo. Ahora sí, Danilo, he terminado dentro del tiempo para poder hacer algún tipo de intercambio de ideas y de comentarios y ya para poder cerrar la presentación el día de hoy. Desde ya, muchas gracias a todos los participantes por el tiempo, ¿no? Y un poquito el granito de arena que he podido aportar, ¿no? Y desde ya agradecerles la oportunidad y siempre dispuesto también a aprender, ¿no? De sus comentarios y de sus opiniones. Sí, ingeniero, entramos a la sección de dudas o consultas. Podemos participar a través del chat o si no, levantando la mano en sala para poder hacer la consulta. Yo le voy a apoyar, ingeniero, leyéndole las consultas que nos escriben por el chat. A ver, tenemos ya las manos levantadas. ¿Puedes encender tu micrófono? Hay un usuario que está como Caporales Centralista San Miguel. Buenas noches. Una consulta. ¿Me copian? Sí, te escuchamos. A ver, esto, para poder saludo, generar Carlos un orden, sí. me parece que vamos primero con Carlos, Sí. para ver si he seguido la secuencia, luego con Tessa, Sí. perdón, Buenas y noches. finalmente Ahorita con Caporales. A ver, Carlos, por favor. Excelente la exposición, bueno, todo. Yo creo que tengo también entendido de que las municipalidades, todas las municipalidades, deberían de hacer un programa de capacitación para la población, ¿no? Para este tipo de eventos que pueden suceder. Por ejemplo, lo que usted estaba explicando, ¿no? Y sería factible, ¿no? De que siempre INDECI debería de estar al tanto de las municipalidades para que puedan hacer ese tipo de eventos, de capacitaciones, para que cuando haya un sitio, Dios no quiera, ¿no? Pero para que esté la gente, la población, mejor dicho, esté preparada para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues también que sería, ¿no? Que lo de los serenazgos, ¿no? Que estén preparados para ese momento oportuno que pueda presentarse ese tipo de eventos. Muchas gracias. No, de hecho, Carlos, cabe mencionar, como tú bien mencionas, en cada una de las municipalidades distritales, regionales, provinciales, siempre hay un equipo técnico, hay un equipo de INDECI, de defensa civil, ¿no? Justamente para poder mitigar este tipo de eventualidades, ¿no? Y al mismo tiempo brindar este tipo de entrenamiento a las comunidades, ¿no? Donde ahí se le van a dar pues todo tipo de herramientas necesarias. Entiendo que con el tema que mencionaste del serenazgo, bueno, el serenazgo cumple un rol de brindar pues seguridad a la ciudadanía, pero como todos sabemos, frente a cualquier necesidad
esto, ya sea de desastre natural o lo que sea, ahí tenemos, pues, como mencionamos, la parte del equipo de primera respuesta, ¿no? De hecho, ahí tiene que entrar primero el personal especializado, ¿no? Bomberos, policías, fuerzas armadas, ¿no? Y diversos organismos competentes. Luego después ya entra la parte de las comunidades y de distintos grupos, ¿no? Para poder atender las emergencias, porque si tú lanzas o mandas a una persona que no cuenta con las competencias o probablemente con el entrenamiento necesario, ok, en mi caso, o sea, muchos tenemos la predisposición o ser proactivos para poder tener esa voluntad de ayudar a la gente, ¿no? Pero por ahí podrían traer algunos tipos de contratiempos. Tengo entendido, no sé, chicos, por ahí corríjanme, que hay algunas municipalidades que también están metiéndole bastante punche con este tema hacia algunos organismos, ¿no? Como el Serenazgo y cosas por el estilo, para que también tengan no un rol principal, porque ya hay que mencionar que hay que dejar prioridad al personal especializado para poder atender la emergencia, ¿no? Perdón que me haya extendido un poquito con la respuesta. Creo que... ¿Tesi? Disculpa, ¿Tesi? ¿Pesa? Perdón. Sí, buenas noches con todos. Hola, ¿qué tal? Mi Por favor, te consulta escuchamos. es, ¿cuál es el tiempo de respuesta por parte del Estado en caso de una emergencia, por ejemplo, en un sismo de alta magnitud, y si realmente nosotros estamos preparados y teniendo todas las herramientas necesarias para dicha emergencia? Ok. Cabe mencionar, muchachos, que ahí cuando nosotros hacemos una estimación de los tiempos, ya les he comentado, siempre tiene que haber pues un equipo técnico, ¿no? Y eso puede variar, o sea, va a depender de una cifra así con exactitud sobre el tiempo de respuesta, va a depender mucho del nivel y del grado de impacto. Lo hemos visto reflejado en los distintos eventos que se han presentado, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó este terremoto en Pisco, ¿no? Casi hasta después de 10 años de ocurrido el evento, las entidades del Estado, los gobiernos regionales y distritales, pues les habían dado, ¿no? Las condiciones necesarias a las personas, ¿no? Que se habían visto afectadas, llámese una casa, una propiedad o algo por el estilo, porque pasaron bastante tiempo y había bastante gente que seguía viviendo en las carpas o en las campañas. Igualito, el claro ejemplo que les mencioné, ¿no? Trato de explicarles con ejemplos, ¿no? Cosas de la realidad. Cuando pasa el tema de los huaicos, ¿no? Que se dan en las quebradas, es también un grado de responsabilidad, tanto de las personas como de las mismas entidades, porque siempre ocurren los mismos eventos. De la gente que obviamente, pues por alguna necesidad, pues no cuenta con el dinero suficiente para poder tener un título de propiedad y se va a vivir cerca de los cauces de los ríos. Y cuando se rompe una quebrada, ¡pum!, viene todo, y ahí es donde voltean, oye, municipalidad, oye, gobierno regional, oye, esto, lo que sea. ¿A dónde voy? Entonces, yo lo que considero es de que ahí lo que tiene que haber es un equipo técnico, ¿no? Y que el personal que va a conformar este tipo de equipos de trabajo, pues tiene que ser un equipo consciente, ¿no? En evaluar y estimar los daños de acuerdo a la historia que se ha ido dando, ¿no? Para poder buscar los mecanismos y los planes de acciones para evitar que vuelvan a presentarse este tipo de situaciones. Y al mismo tiempo que los presupuestos que nosotros, bueno, que los distintos organismos competentes tengan, pues sirva para poder atacar esta problemática, ¿no? Porque ya lo hemos visto, muchas veces se extiende mucho tiempo porque pues surgen diferentes temas.
temas económicos o por ahí, oye, no me conviene hacer esto porque por ahí se puede ver afectado. No, o sea, tiene que ser un equipo responsable, donde esté libre de por ahí que surja alguna desviación o corrupción o algo por el estilo, ¿no? Eso es un poquito lo que yo puedo por ahí compartirte en base a la experiencia que he tenido. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna última consulta que tengan? Buenas noches con todos. Buenas noches, instructor Danilo. En realidad solamente quiero felicitar por la ponencia y sobre todo por la institución que ha organizado, DICITUR, ha organizado este evento tan importante en el cual es beneficioso para todas las personas que estamos participando. A indicar a las personas también que repliquen, también que esto sea un efecto, una cadena, en el cual también otras personas darle estos alcances, estos conocimientos muy importantes, porque al final lo que necesitamos en el Perú es más conocimiento y la preparación adecuada. El equipamiento, la preparación, el entrenamiento van a ser muy importantes y sobre todo el conocimiento. Yo creo que es muy importante lo que hemos estado en estas sesiones de brigadistas. Y reiterar, todos en una situación de emergencia, todos somos brigadistas, todos somos defensa civil, todos somos uno solo y hacemos un solo equipo. Buenas noches, gracias. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo creo que damos por finalizada esta sección de dudas y consultas. Y bueno, el tema de la certificación, rapidito un recordatorio para que quizás alguna persona no llegó a escucharlo. Tenemos un certificado a nivel de clase, la clase del día de hoy es gestión de riesgo de desastres con un costo de 25 soles y un certificado de 4 horas académicas y los beneficios que pueden ver en pantalla, ¿no? Y con el tema de certificación ya del curso completo de brigada de emergencia, con un costo de 75 soles y un certificado de 16 horas académicas, y de igual manera se activan los beneficios mencionados anteriormente, ¿no? Y bueno, ya llegando a la parte final, agradecer a todas las personas que se han conectado a esta clase y a las 3 clases anteriores de este curso, que ha sido muy bueno. Agradecerles por su participación, agradecerles por estar ahí atentos, ¿no? Y nada, agradecerle también al ingeniero por todo el contenido brindado, y no sé si quiera cerrar ahí con unas palabras. Ok, bueno, nada, Danilo, muchas gracias un ratito, Mónica. Gracias a todos por su participación, por las preguntas, y desde ya las gracias a todos y que todos tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Listo, muchas gracias, ingeniero. Igualmente desearles muchísimas gracias a todos.